Bien. Cuenta, por favor. Solo llegó una comunicación del diputado Castro, mediante el cual informa que hoy día no puede asistir a la comisión porque se encontrará en reuniones de trabajo que coinciden con el horario de esta. Eso es todo. Muchas gracias, diputado Juan Luis Castro. Se estaría excusando. Bien, si no hay más cuentas sobre algún punto varios, ofrezco la palabra. Sí, diputada Hernando, tiene la palabra. Presidente, yo quisiera recordar que hace más de un año tuvimos de visita a una agrupación que tiene que ver con la esterilidad en Chile y los programas de esterilidad que fueron aprobados y que tienen presupuesto, a propósito de una denuncia en Antofagasta de que esto no estaba funcionando. La respuesta a eso fue que en Antofagasta se había instruido un sumario porque de los 40 casos que tenían aprobados para ejecutar, no habían ejecutado ninguno y los medicamentos se habían vencido en bodega. Respecto de este programa, pedimos información al Ministerio y nos llegó muy somera. Yo quisiera volver a pedir al Ministerio que nos digan qué es lo que está pasando con este programa y en especial con Antofagasta. Bien, diputada Hernando, ¿quisiera usted entonces pedir información detallada de cómo se está llevando Este programa de Bien. infertilidad. Ah, perfecto, ya. Se refiere entonces a los programas de infertilidad. Por lo tanto, yo solicitaría que fuera un oficio requiriendo información detallada del uso de recursos y además desagregada respecto de tratamientos de alta y de baja complejidad por servicio de salud. Bien, ¿habría acuerdo entonces? Así se acuerda. ¿Algún otro punto varios? Complejidad. Bien. Si no hay más puntos varios, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. La sesión tiene por objeto continuar el estudio de las mociones Boletín 10.563-11 y 10.755-11, uno sobre protección de salud mental y el segundo establece normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental. Ambos boletines han sido refundidos y van a ser discutidos como uno solo. Para este efecto se encuentran invitados el presidente del Colegio Médico de Chile, el doctor Enrique París. Bienvenido, doctor. Y la presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, la señora Alejandra Melus Jolato. Bienvenida, señora Alejandra. Va a partir entonces... Bien. Muy bien, presidente. Caballero. Le vamos a dar la palabra entonces a la presidenta del Colegio de Psicólogos, señora Alejandra Melus. Ahí. Honorable Cámara de Diputados, señor Víctor Torres Geldred, presidente de la Comisión de Salud. En nombre del Colegio de Psicólogos de Chile, agradecemos la invitación realizada por la Comisión de Salud y habernos considerado en este espacio. Las preocupaciones centrales del desarrollo de la psicología en Chile son problemas que no distan demasiado de lo que hemos observado en varios países de la región. En este sentido, uno de los problemas principales es cómo se incorpora la salud mental dentro de las principales políticas de salud pública. En esto, nuestro país no solo tiene un considerable rezago, sino también un problema de mayor magnitud que otras experiencias regionales. La salud mental y discapacidad desde un enfoque sistémico necesita ser enmarcado desde distintas miradas. Según el sociólogo Bauman, hay que entender el concepto de modernidad líquida. En la sociedad nunca habíamos tenido más información y nunca hemos sido más ignorantes sobre qué hacer con dicha información, ni cómo manejarse.
los cambios de paradigma se ven fracturados y saturados, afectando en mayor medida que antes el desarrollo humano. Esto es más complejo porque estamos en una zona de interregno que se refiere a la antigua forma de hacer las cosas que ya no funciona, sin haber encontrado aún la nueva forma de funcionar. Hay un desacoplamiento de la sociedad, los individuos y las organizaciones que empieza a manifestarse en los errores predictivos de las encuestas, también de los análisis. Tampoco contribuyen las burbujas informativas, que terminan en grandes desaciertos de la prensa tradicional. El sistema social sigue articulándose sistemáticamente como un ser automático, pero no hay integración social. Según Humberto Maturana, si hay conversación, existe transformación, coordinación y articulación, no imposición. Hay una patología en la desintegración social y aparecen las respuestas de estrés, burnout, depresión, entre otras, y una mirada de la no inclusividad, que no es capaz de mirar la ipseidad, es decir, la relación con un otro. Solo se centra en la mismidad, en el sí mismo. El modelo adecuado es biopsicosocial, no solo desde la atención primaria, secundaria y terciaria, sino también desde la promoción y prevención como modelo integrativo, metanivel o un nivel multifactorial. De esta manera el sistema no se incrementaliza. Si miramos nuestra historia, no cabe duda que la aplicación de políticas puede ser decisiva y diferenciadora en el desarrollo de ciertas profesiones, en especial aquellas que tienen un impacto en lo público. Señores, la psicología se encuentra en este espacio y es importante destacar que el factor de cambio no depende exclusivamente de nosotros, los psicólogos, sino de la voluntad inherente a la política, algo que nos ha acompañado desde el inicio de esta profesión. Chile, señores, fue el pionero en el ejercicio de la psicología. Chile, el primer país de América Latina en integrar a la psicología oficialmente en el marco de la investigación y formación universitaria. Entonces, es válido preguntarnos, ¿a qué se debe entonces que el ejercicio de esta profesión no tenga las condiciones mínimas y necesarias con miras a lograr resultados significativos en relación a la atención adecuada de la salud mental de nuestro país? A continuación, haremos un análisis multifactorial donde se expondrán las posibles causas de lo anterior. Primero, parte del problema se liga a un modelo educacional que, a partir de la dictación de la Ley General de Universidades de 1981, incentivó la creación de nuevas universidades, las cuales indiscriminadamente comenzaron a impartir la carrera con diversa y muy disímil calidad. En muchos casos, el nivel de programas de psicología no estuvo a la altura de las necesidades de la sociedad chilena. El tema se hace aún más complejo cuando la frontera de la calidad se desdibujó entre las universidades públicas y privadas, siendo posible encontrar programas adecuados e inadecuados en ambas esferas. El exceso de matrícula queda de manifiesto en el número actual de psicólogos titulados en el país. De acuerdo a las estadísticas recopiladas por la Superintendencia de Salud, en este minuto hay 45.900 psicólogos titulados, inscritos en el registro de prestadores individuales de la superintendencia. Pero este factor es compartido con muchas otras carreras, no somos el caso único, y por tanto no es suficiente para explicar por qué no se ha dado importancia mínima a la atención psicológica. Segundo, hay un problema en el compromiso o participación de los asuntos gremiales. La normativa impuesta en la década de los 80 estableció que la colegiatura no fuera obligatoria, que la membresía de los colegios profesionales se desarmara, reduciendo de manera relevante el protagonismo de estos en comparación de las décadas anteriores. De la misma manera, se vio un vacío regulatorio en relación a la supervisión de la práctica profesional. Aquellos profesionales no adscritos al colegio de la orden respectiva no tienen la obligación de someterse a los tribunales de ética o a la tuición ética. No hay instrumentos efectivos para velar por la calidad profesional. Si no hay participación gremial, parece una idea al alcance del colegio psicólogo.
En términos estadísticos, el número total de asociados es de 5.950, de las cuales 1.954 se encuentran activos. Contrastando las cifras recién expuestas con las abordadas en relación al número de psicólogos titulados. Esto significa que solo un 15% en Chile se encuentra afiliado a nuestra asociación gremial y un menos del 7% de los psicólogos titulados es miembro activo del colegio y por lo tanto ese 7% tiene tuición ética, el resto no. 3. Hay que señalar que el núcleo del problema está en el tratamiento deficitario del Estado que le da a la salud mental. De acuerdo a los datos proporcionados por el estudio Carga Enfermedad y Carga Atribuible del Ministerio de Salud y tal como se indica en el borrador del Plan de Salud Mental para el periodo 2016-2025, los problemas en esta área constituyen la principal fuente de carga de enfermedad en nuestro país. En efecto, un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte están determinados por las condiciones neuropsiquiátricas. En el ámbito laboral, los principales síntomas o problemas de salud declarados por los trabajadores se refieren al ámbito de salud mental, destacando la sensación continua de cansancio con un 30,3% y el haberse sentido melancólico, triste o deprimido por un periodo de 2 semanas durante los 12 últimos meses en un 21%. Chile es uno de los pocos países en el mundo que no dispone de una legislación específica de salud mental que proteja los derechos de las personas con discapacidad o enfermedades mentales en general. En Latinoamérica, hacia el año 2005, un 75% de los países contaban con la legislación de salud mental para reconocer y proteger los derechos humanos básicos de este colectivo, calificado por la OMS como especialmente vulnerable. Estamos muy atrasados en esta materia. Partimos con un ambiente social vulnerable en materia de salud mental y no es extraño considerarlo las diversas expresiones de violencia que se dan cotidianamente. Lo curioso es que este estado general se incluye en la gestión política. Pareciera haber derivado una suerte de perplejidad. El sentido de perplejidad se juega en 2 extremos, a saber, una sorpresa y una parálisis. Algo está pasando que nos acercamos peligrosamente a una visión en lo que lo anómalo se transforma en algo natural. Aquel en el que termina imperando la resignación del mal menor. Condenamos el femicidio, pero no reaccionamos a tiempo ante la violencia sistemática. Nos resignamos a los robos por el alivio de no sufrir agresión física. Nos escandalizamos por el bullying, pero termina en suicidio. Sin embargo, usamos las redes sociales de forma descarnada. Si la psicología es capaz de responder al desafío de cambiar esta situación, al menos en parte, depende de muchos factores, pero aquí se requiere como condición sine qua non una firme y persistente decisión política de todas las situaciones anteriormente señaladas que revelan un problema de salud e inclusión. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que en Chile se vive una situación sumamente preocupante respecto a la salud mental infanto-juvenil. Señores, la tasa de suicidios de la población ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, alcanzando el mayor nivel entre los países de la OCDE. Y por otro lado, nuestro país supera ampliamente la prevalencia de suicidio de Latinoamérica y el Caribe, con un 8,75 muertes por cada 100 habitantes. Además, cuando hablamos de suicidio adolescente, la tasa de mortalidad chilena duplica la existente en estas regiones. Cuarto, la OMS ha realizado un llamado en este sentido de contar con una legislación sobre la salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, los propósitos y los objetivos de las políticas y programas de salud mental, de modo de asegurar la protección de quienes afectados por trastornos mentales vivieron en situación de vulnerabilidad, enfrentando estigma, discriminación y marginalización, así como la violación a sus derechos fundamentales. Considerando lo anterior, es válido preguntarse ¿por qué en Chile aún, señores, no se dispone de una legislación respecto a la salud mental? La evidencia científica también permite perfilar a la población más vulnerable, sobre la cual pueden focalizarse los recursos actuales y futuros.
Dentro de las posibles causas se ha encontrado una relación altamente significativa entre el suicidio y disfunción familiar, donde los problemas en las relaciones vinculares entre sus miembros, estilos parentales rígidos y una estructura familiar frágil aumentan el riesgo de aparición de ideación suicida y de conducta suicida. Además, la existencia del historial psiquiátrico familiar sería determinante en la aparición de estos fenómenos. Quinto, con el fin de reformular las políticas que han tenido resultados deficientes, en el año 2013 se ideó el Plan Nacional de Prevención de Suicidio, el cual propone reducir la prevalencia del suicidio juvenil en un 15% para el año 2020. Además, sugiere la creación de un sistema de estudio de casos, capacitación de profesionales de la salud e integración de programas de prevención en establecimientos educacionales. Pero nótense esto. Sin embargo, llama la atención que esta propuesta no lleve consigo un aumento del presupuesto total de la salud mental. No es posible hacer un cambio en la tendencia sin mayores recursos. La inversión de salud mental es impresionantemente baja en Chile, teniendo la consideración de la relevancia del problema como tópico de salud pública. Según datos 2005, solo el 2,14% del presupuesto total de salud en el sector público es dirigido a salud mental. Este porcentaje es muy bajo, tanto respecto a los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Uruguay y Costa Rica la cifra se eleva a un 8%. Respecto a los países desarrollados, Australia, Inglaterra, 10%, Suecia, un 11%. Un punto de alerta es que las experiencias anteriores no han bajado las tasas de suicidio, sino que éstas han aumentado. Ahí hay un indicador importante. Preguntamos, ¿qué clase de mecanismo podría implementarse a nivel normativo para corregir este déficit de inversión en el ámbito de salud mental detectable en Chile? Resulta interesante para estos efectos atender el caso de Estados Unidos, país que desde el año 2008 cuenta con una ley de paridad de la salud mental y equidad de la adicción, la cual tiene por objetivo que las enfermedades mentales posean la misma cobertura de cualquier enfermedad física. Este tipo de regulación disminuiría notablemente la carga financiera de las familias en lo referente al costo económico que el tratamiento de una enfermedad mental conlleva, haciendo por ende más viable el éxito del proceso del tratamiento. No obstante, es importante considerar que el aumento de la inversión debe ir a la mano con una sistematización y racionalización de la institucionalidad pública en materia de salud mental. Esto permitiría abordar apropiadamente los distintos factores que inciden en el desencadenamiento de las enfermedades mentales entre la población, por medio de un enfoque multidisciplinario consagrado legalmente, el cual reconociera el rol de las distintas profesiones que intervienen en el marco del tratamiento de enfermedades de salud mental a través de una adecuada carrera funcionaria. Sexto, en el marco de los instrumentos internacionales de los derechos humanos de las personas con enfermedad o discapacidad mental vigentes, se consideran parte integrante de los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y los principios de Brasilia, rectores para el desarrollo de la salud mental en las Américas. Todas estas constituyen una fuente de derecho y reconocimiento de todas las personas con enfermedad y discapacidad mental. Es menester preguntar, señores diputados, ¿por qué en Chile se está infringiendo los derechos humanos para las personas con enfermedad mental o discapacidad mental de acuerdo a los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de atención de salud mental? ¿Y la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en Chile se está infringiendo los derechos humanos de las personas con discapacidad y enfermedad mental? Esa es la gran pregunta. Y lo estamos haciendo. Y estamos absolutamente incólumes. Un statu quo que ni siquiera reaccionamos a eso. O sea, lo anormal se transforma en obvio. ¿Sí o no? Es así. Es una tremenda responsabilidad nuestra que estamos acá. No por nosotros, sino por la salud mental de todas las personas sufrientes en este minuto. Asimismo, se hace relevante incentivar la investigación en salud mental,
crear mecanismos para transferir el conocimiento científico en políticas públicas y evaluar el impacto del modelo social económico actual en el bienestar psicológico y psicosocial de la población. Esto conlleva también la urgencia de establecer una carrera funcionaria para los profesionales de la psicología en el marco del sector público en el país, algo que no debiera ser considerado una demanda gremial, sino parte integral de una política pública. Entendiendo la enfermedad mental, que es toda una alteración de los procesos cognitivos y afectivos, estimados normales en relación con el grupo sociocultural de la persona, puede manifestarse en un trastorno de razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de vida. Discapacidad mental se entiende que es una limitación psíquica o de comportamiento que dificulta la comprensión de los propios actos, implica dificultades para la ejecución de acciones o tareas comunes y la participación del sujeto en situaciones vitales. La enfermedad de discapacidad mental puede ser transitoria o permanente, lo que será definido con criterios clínicos y supervisados cuando lo requiera el paciente o su representante legal o autoridad competente. Concluyendo, se han expuesto distintas variables que inciden y se manifiestan en una desesperanza aprendida. Señores diputados, como sociedad, es urgente plantear una nueva forma de gestión, con autonomía y desde la prevención, para sensibilizar y preparar a la población respecto de los tópicos centrales de salud mental como problema de salud pública. La inversión en estas políticas de acción conllevan un gran retorno y ayuda a la gestión de acciones futuras. Desde el punto de vista de las políticas públicas, es importante desarrollar un diseño adecuado de la institucionalidad vinculada a la salud mental, considerando las estructuras administrativas desde la coordinación multisistémica de los diferentes actores que funcionan detrás de problemas de salud mental y discapacidad, incluido el consultante y la familia. Para que el enfoque de la salud mental como tópico de salud pública sea exitoso, es fundamental considerar el respeto y la dignidad del derecho a capacitación y entrenamiento y los adecuados recursos para los profesionales que trabajamos en el sistema de salud, que nosotros nos damos abasto ante una demanda creciente de la población específica en cuestión. El proyecto de ley, en su numeral 12, el que estamos analizando, el derecho a recibir un tratamiento personalizado y que resguarde una esfera de intimidad y autonomía decisoria y de vida privada del paciente, son importantes, pero no obstante, habría que abordar también, para incluirlo, cierta preocupación por el seguimiento de los tratamientos. No están considerados. Es relativamente común que los sectores medios, bajos, por ejemplo, las terapias antidepresivas, no tengan continuidad, porque se hace insostenible cubrir la medicación o no hay quien haga el seguimiento del paciente. Aquí el presidente del Colegio Médico yo creo que me avala en esto. No se asegura que estas enfermedades sean cubiertas como un problema crónico, ni se da el suficiente soporte del trabajo social a las familias. Al parecer, no hay estudios sobre los efectos de tratamiento interrumpidos, pero hay casos que terminan, señores, eso sí, en suicidios. Y esa es nuestra responsabilidad ahora. Es tremenda. Si hablamos de derechos, el Estado debería tener un rol más proactivo en esta materia, junto con el servicio social de los municipios. El punto es que esto no es solo un problema médico, tiene un componente sistémico. La asistencia a trastornos mentales con una base de atención continua es imprescindible considerarla en este proyecto. Respecto a las condiciones laborales de los psicólogos, el Colegio de Psicólogos no tiene cifras de la rotación laboral de los psicólogos que trabajen en el sistema público ni privado. En relación a la salud mental y discapacidad, es claro que si se cambia de profesional cada cierto tiempo, es difícil hacer un seguimiento sistemático, tanto del paciente como del consultante. Lo importante es su familia, la inserción laboral, sus posibilidades reales de acuerdo a su discapacidad. Hay que preocuparse de la estabilidad de las condiciones laborales de los profesionales también que atienden estos problemas. Es un paso necesario e imprescindible para asegurar una atención continua de los problemas de salud mental. Señores diputados, honorable presidente de la Cámara, felicito a esta Comisión de Salud por este paso relevante con miras a llegar a una legislación y que cautele los derechos a los pacientes con discapacidad y problemas de salud mental.
Muchas gracias y lo que sea pertinente, el Colegio de Psicólogos estará dispuesto a colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación a la presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile. Vamos a escuchar ahora la presentación del Colegio Médico y después vamos a abrir un momento de conversación. Doctor París, ¿estamos en condiciones o esperamos unos minutos? Mientras tanto, voy a aprovechar de, Bien, le en ofrezco primer la lugar, agradecer la invitación y la presencia de los diputados de la Comisión de Salud. Siempre están los mismos, o casi los mismos. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidente, también por invitarnos. Me acompaña la doctora Andrea Lachevsky, que es neuróloga especializada en demencia. Ella además acaba de ganar el premio a un trabajo de ética médica en el Colegio Médico de Chile y también recibió un aporte del doctor Alberto Larraín, que trabaja en el Ministerio de Salud, Alberto Larraín Sala, sobre el tema de la Ley de Salud Mental en Chile. Bueno, coincido con varias de las cosas que ha dicho Alejandra Melus, la presidenta del Colegio de Psicólogos, y quiero destacar que el año 2014, la Organización Mundial de la Salud, en una línea estratégica para todo el mundo, obviamente, contempla, entre comillas, formular leyes nacionales de salud mental acordes con los instrumentos internacionales de derechos humanos. También Alejandra habló de los derechos humanos, también habló de la tasa de suicidio en Chile, que es altísima, y que desgraciadamente solamente el 2,1%, el 2,14%, el 2,1% del presupuesto de salud está destinado a las enfermedades mentales en Chile. La verdad es que yo no soy experto en eso, pero el doctor Larraín propone ir aumentando este porcentaje y ojalá tener un mínimo de 5% en el futuro. Después voy a dejar que la doctora Andrea Lachevsky responda a las dudas que ustedes puedan tener. Para hacer una imagen general de lo que ocurre en Chile, nosotros tenemos en Chile actualmente 17 millones de habitantes, con una tasa de natalidad de 15 por 1000 habitantes, 15.1, que es un poco baja. Deberíamos tener más. Bueno, ahora con los inmigrantes, con la cantidad de inmigrantes que están llegando, esta tasa va a cambiar. Y tenemos una mortalidad general muy baja, tenemos una mortalidad infantil bajísima, 7,9 por 1000 nacidos vivos. Y hay otros datos ahí importantes como inmunización y atención del parto. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la variación demográfica que va a tener el país? En vez de una pirámide, como nos estaban acostumbrados a mostrar hace años atrás, el año 50, el año 2005 ya se muestra una transformación, y para el año 2050 la cantidad de adultos mayores, la cantidad de niños y la cantidad de adultos en edad de trabajar prácticamente van a ser los mismos en proporción. Por lo tanto, la cantidad de esfuerzo que van a tener que hacer los habitantes de Chile en edad de trabajar o en edad de producir va a ser enorme para mantener a todos estos adultos mayores. Las mujeres, como todos ustedes saben, tienen una posibilidad de una vida mucho más larga, a los hombres un poco más corta, y en ese ítem Chile también está liderando, prácticamente está por sobre algunos países de la OECD, con una posibilidad de llegar a vivir sobre o casi alrededor de los 80 años, 79 años. La encuesta nacional de salud en Chile, que fue efectuada la primera, ahora se está haciendo otra, entre el 2009 y el 2010, reportó que el 10,4% de los adultos, y esto es muy importante, el 10,4% de los adultos en Chile, de los adultos mayores, tienen un deterioro cognitivo, y un 4,5% de estos adultos, este deterioro cognitivo se asocia a discapacidad. Generalmente la discapacidad no tiene una cobertura oficial en Chile, sino que son las hijas, las mujeres las que cuidan a los padres en general, ocurre en Chile.
Y para el futuro, el 11,2% de la población en Chile es mayor de 60 años, pero va a haber una proyección mayor en el futuro, por lo que existiría a lo menos, y esta cifra es impresionante, 181.000 personas con demencia. Esas son cifras oficiales obtenidas desde la Encuesta Nacional de Salud. Se estima que para el 2050 la población mayor de 70 años superará en un 45% a los menores de 10 años, o sea, habrá muchos más adultos mayores que niños, si es que no cambia la tasa de natalidad también. Y el mayor aumento de la población de aquí al 2050 se producirá categóricamente en los tramos que van de los 50 a los 80 años de edad, disminuyendo dramáticamente la población de menores de 30. Por eso es muy importante cualquier reforma también que se quiera hacer en el sistema de pensiones, porque los menores de 30 o los de 30 hasta 65 o de 30 hasta 60, en el caso de las mujeres van a tener que mantener a todos los mayores de 80, que van a estar ya jubilados. Nosotros como entidades gremiales, y me asocio al Colegio de Psicólogos, obviamente queremos fortalecer la investigación interdisciplinaria en enfermedades de Alzheimer, por ejemplo, y otras demencias. No quiero hacer un alcance a un precandidato presidencial que creo que cometió un error gravísimo, desde la investigación básica hasta la investigación en ciencias sociales. E incorporar el debate a las sociedades científicas también. Yo creo que aquí tienen que participar las sociedades científicas. ¿Qué se propone? Esto no es una idea propia mía, sino que Andrea, en otro seminario que hicimos, conversamos este tema. Crear un Centro Nacional de Investigación en Salud Mental. Es muy importante. Crear un fondo estatal para la investigación en enfermedades mentales y otras demencias. Impulsar la cooperación público-privada para fomentar la investigación. En eso yo no me voy a perder, porque aquí no hay que ser más papistas que el Papa. Y fomentar la colaboración internacional para la investigación en enfermedades mentales. O sea, enviar gente también al extranjero a perfeccionarse. Estimular la formación de investigadores en neurociencias básicas, en neuropsicología, en psicología, neuroimagenología, epidemiología y otros aspectos sociosanitarios de la enfermedad. Y formar recursos humanos. Establecer programas de posgrado. Ustedes saben que geriatría es uno de las especialidades más falentes en Chile. Y para qué hablar de psiquiatría y otras, neurología, pero geriatría es muy, muy falente, mantener la educación continua. Hay que formar y capacitar recursos humanos, lo dijo la presidenta de los psicólogos, formación de recursos humanos, ya lo dije, formación médica, mediante una mejora en la formación en demencia en la carrera de medicina. Los alumnos de medicina egresan con otras falencias también, pero sabiendo muy poco de demencia, e incorporar a otros profesionales de la salud, enfermeras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos. Esto tiene que ser hecho con un equipo multidisciplinario, no basta con el psicólogo y el médico, a veces el neurólogo. Capacitar y tener recursos humanos capacitados. Capacitar a los cuidadores, esto es muy importante, porque todos los estudios demuestran que en Chile no hay cuidadores profesionales. ¿Quién se encarga de cuidar al adulto mayor con demencia? Las mujeres, las hermanas, o sea, las hijas generalmente, y se las llevan a la casa. Y la enfermedad que adquieren las hijas por esto es enorme, o sea, también se enferman, y también se deprimen, y también se agotan y se cansan. Capacitar en demencia a los profesionales médicos y no médicos de los diferentes niveles de red asistencial, sobre todo en la atención primaria. Ya lo hemos dicho muchas veces, la atención primaria es fundamental. Y capacitar también a profesionales no sanitarios, abogados, asistentes sociales, arquitectos. Y los arquitectos aquí son fundamentales porque la construcción, la habilitación, incluso de lugares comunes, tiene que incorporar el tema de los adultos mayores, así como incorpora el tema, o debería incorporar el tema de los discapacitados. Difercapacitados serían los adultos mayores. Bueno, yo repito esto siempre, que ojalá pensáramos que si somos médicos tuviéramos la capacidad de trabajar en forma idónea, responsable, honesta, compasiva y prudente, porque a veces no podemos curar. Muchas veces la demencia tiene ese problema, pero sí podemos acompañar, podemos ayudar y podemos consolar a la gente que necesita ayuda. Yo también me sumo a las felicitaciones porque se esté discutiendo esta ley. Creo que debería armonizarse la normativa nacional
para incorporar, diputada, bienvenida. Tener una red de asistencia de atención en salud mental y psiquiatría comunitaria integrada a la red de salud general entre todos los niveles y territorios, y sobre todo respaldar los derechos de las personas en situación de enfermedad mental, ya que también es parte de los derechos humanos, como dijo la presidenta de Psicólogos. Eso es lo que quería mostrar, presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor París. ¿Vamos a dejar a la doctora para las consultas o va a hacer alguna exposición antes? ¿Alguna cosa? ¿Sí? Necesito el nombre suyo, por favor, para efecto del acto. Una leve acotación. Mi nombre es Andrea Lachevsky, soy neuróloga, académica de la Universidad de Chile. Yo solamente quería felicitar al doctor París de mencionar el tema de las demencias, en este caso de una ley de salud mental, porque claramente cuando uno está hablando de la ley de salud mental hay que pasarse de un enfoque de lo que se conocía meramente psiquiátrico y hablar ahora de neuropsiquiatría y enfocar tanto las enfermedades que uno conoce como depresión, esquizofrenia, como todos los trastornos que se asocian a enfermedades cerebrales, que están las demencias, que están las secuelas de traumatismo encefalocraniano, que hay que recordar es la principal discapacidad de las personas jóvenes y que viven situaciones dramáticas. Entonces es muy importante, creo que una ley de salud mental sea inclusiva y enfoque todos los problemas asociados a disfunción o lesiones cerebrales. Y el otro punto creo que es muy importante, algo que mencionó el doctor París, es cuando habla de arquitecto en caso de demencia, también uno debe pensar que una ley de salud mental no debe incluir únicamente los médicos o los profesionales de salud, sino está el gran problema de la inclusión de las personas, por ejemplo, la inclusión laboral, la inclusión educacional, y no puede haber una buena ley si no se desarrollan todos los sistemas de apoyo para que las personas puedan desarrollar una vía lo más integrada posible. En fondo, sin hacemos una ley que se enfoca únicamente en los aspectos sanitarios, vamos a fallar enormemente porque quizás vamos a tener gente que se sientan mejor, pero que no van a tener la posibilidad de insertarse en la sociedad. Y sabemos que el gran problema, muchas personas, por ejemplo, en mi caso específico, me toca ver muchos pacientes con traumatismo que no tienen ninguna posibilidad de inserción laboral, no por falta de capacidad, sino porque no se les hace el acompañamiento adecuado. Bien, muchas gracias entonces, doctora. Vamos a comenzar para la fase, digamos, de conversación con los diputados y diputadas. Antes de eso, como para contextualizar un poco, yo sé que ustedes tienen, digamos, a la vista los proyectos de ley y han estado en conocimiento de lo que se ha debatido, pero para contextualizar es importante comprender que ambas iniciativas están con una primera limitante constitucional. Nosotros no podemos, si son mociones parlamentarias, incluir aquellas materias que irroguen mayor gasto. Por lo tanto, no podemos establecer políticas públicas, por ejemplo, en una ley, sino que tienen que ser los gobiernos o el Ejecutivo. Tampoco podemos entregar atribuciones ni incidir en la administración del Estado. Por lo tanto, tiene esas limitantes las mociones, pero que para nosotros es importante igual colocarlas en discusión y ojalá resolver, sobre todo aquellas materias que tienen que ver con la lógica de derechos, para poder colocar nuestra legislación a la altura de lo que significa los desafíos que ha planteado las distintas organizaciones que ustedes mismos han mencionado. Y por otro lado, hemos intentado estimular al gobierno para que pueda, a propósito de esta legislación, también abrirse a la posibilidad de generar modificaciones en las políticas públicas de salud mental. Si no fuera mal con ello, hemos decidido como comisión avanzar igual en este proyecto de ley, porque nos parece muy importante, muy relevante que en Chile podamos respetar los derechos humanos de los pacientes de la esfera de la salud mental. Por lo tanto, con o sin Ejecutivo vamos a avanzar igual. Eso lo único que nos va a dar esto es la magnitud, digamos, ¿no?, del impacto, pero además si tenemos ley, yo creo que igual este gobierno o el que venga va a tener la obligación de poder implementar política de salud mental, a diferencia de hoy día, que no existiendo ley está un poco más relegado, es un tema menos visible y por lo tanto no está muy en el debate de las políticas públicas. De hecho, creo que hemos generado un efecto con el solo hecho de colocar este proyecto de ley en discusión,
y hemos generado alerta y también un poco más de interés respecto a esta materia. Así que creo que vamos avanzando y esta comisión se ha tomado muy en serio este proyecto. Yo quiero agradecer a los parlamentarios que han estado acá porque han sido claves también para poder continuar con este proyecto en tabla, porque no necesariamente es del gusto de la prioridad de todos. Eso hay que decirlo. Voy a ofrecer la palabra entonces para quienes quieran iniciar las consultas. Diputado Jorge Ratke. Muchas gracias. Saludar, por supuesto, a nuestros invitados. Un tema solamente de carácter formal, porque la exposición fue bastante clara. La exposición que realizó... Perdón, más fuerte, ya. La exposición que hizo la presidenta del Colegio de Psicólogos habló en el punto número 1 respecto de la cantidad o la estadística que tenía la Superintendencia de Salud a diciembre de 2014. En el texto aparece 39.793 psicólogos, pero usted habló de otra cantidad. Entonces, no me queda claro respecto de ese tema, porque en realidad es relevante particularmente para los porcentajes que usted maneja después en el resto del texto. Evidentemente, la cifra que da origen cambia evidentemente si se actúa sobre una cifra u otra, porque son alrededor de casi 6.000 profesionales la diferencia entre una cifra que entrega y la que aparece en el texto. Por eso me interesaba clarificar ese tema, porque con eso uno hace un desglose respecto de los profesionales que aparecen atendiendo a las personas y que están incorporados al colegio o no en el desarrollo del mismo texto. Sí. Sí, le voy a dar inmediatamente la palabra para que responda. Habitualmente lo que hacemos es que recogemos todas las preguntas y al final se responde. Perfecto, Pero muy como bien. esta es una pregunta puntual... Sí. Sí, por favor. ¿La respondo? Sí, por favor. Sí, le pido excusa, diputado, pero fue un dato que saqué recién del horno. Así que quedémonos con la primera cifra, por favor, para que tenga coherencia con lo otro. Y personalmente le mando un correo en donde le doy todas las diferencias pertinentes y a todos ustedes también. ¿Ya? Ya, yo le pediría que si pudiera entonces hacernos llegar a la comisión Perfecto. y nosotros podemos redistribuir con todo, porque como... No, a todos, sí, no es porque problema. a todos nos llegó la misma información. No, sí, no es problema. Sí, Perfecto. fue algo que supe hace un segundo atrás, Ya, la que modificación de- pensé en ese tema, pero Ya. le pido la excusa. No, le agradezco que nos pueda hacer entonces Sí, se llegar lo a voy a través hacer de la llegar. comisión. Diputado Afún me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Al escuchar las exposiciones, no solo hoy día, las exposiciones que tuvimos la semana pasada, queda como un dejo que tenemos un problema. Y el problema tiene que ver con la indolencia, no sé si de la sociedad o el Estado en su conjunto, en relación a cierto tipo de enfermedades. Y queda claramente demostrado que la falta de una política pública es evidente y que no hemos sido o no somos capaces de sensibilizarnos ante la necesidad que hoy día existe de miles de chilenos que no solo están afectados directamente por la enfermedad, sino también, como lo decía el propio presidente del Colegio Médico, el daño indirecto que ocasiona al conjunto familiar. Muchas veces la recarga, y un tema que alguien podría decir es un comentario machista, pero no es machista, es la mujer la que termina preocupándose, y generalmente es la hija la que termina preocupándose de los padres que tienen algún grado de demencia senil. Y ese es un problema. Y cuando vemos que hay 180.000 personas que padecen en el fondo esta enfermedad, no consideramos su núcleo familiar, quienes indirectamente se ven afectados. Y así todo, no existe esta política pública. Creo que este es un proyecto de ley de mucha trascendencia e importancia, pero también tenemos la obligación de exigirle al gobierno que exista una política pública. Esto tiene que ser un problema de Estado. Y partir de la base que, para terminar o generar ciertas señales que nos permitan terminar con la indolencia, es primero que las enfermedades mentales tengan cobertura. Porque es uno de los grandes problemas. Hoy día no hay cobertura y esa es una realidad. Y yo creo que mientras nosotros no exijamos que sean considerados
y se entienda de que, porque podemos ver todos los efectos que producen las enfermedades mentales, las enfermedades psicológicas, que tienen que ver hasta con la producción y tienen que ver hasta con cómo afecta la economía. O sea, podríamos traer inclusive expertos en materia económica que nos van a decir que obviamente este tipo de enfermedades, al no ser tratadas, afecta directamente hasta la producción de un país. O sea, esto es un tema que trasciende fronteras, te afecta a todo. Y por lo tanto yo creo que eso te hace y nos hace tener y actuar con la responsabilidad necesaria de exigir a las autoridades de que de una vez por todas demos señales potentes en este sentido. Y yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es exigir que exista cobertura. Sin eso, yo creo que lo único que hacemos es coartar la opción que tenga la gente de poder atenderse y, en segundo lugar, obviamente estamos, como lo dijo la propia presidenta del Colegio de Psicólogos, estamos afectando directamente uno de los derechos más esenciales de las personas, porque obviamente es la gente de clase media y la gente más pobre es la que hoy día no tiene cobertura y es y las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, diputado Asbun. Le ofrezco la palabra a la diputada Carla Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Colegio Médico y a la presidenta del Colegio Psicólogo. Disculpar mi atraso, pero créame que está en una reunión imposible de postergar. Quisiera, primero, presidente, estuve leyendo las presentaciones y por lo que veo, los dos se han enfocado un poco más a algo que es un gran anhelo de la comisión, que es una ley de salud mental, propiamente tal. O sea, el fuerte de las exposiciones, por lo que alcancé a leer, es un poco el análisis de las deficiencias de nuestro país en esta materia y cómo pudiéramos llegar a implementar una política real de salud mental. ¿Y qué más nos gustaría? Y en eso a mí efectivamente me gustaría si ustedes pueden ahondar. Yo entiendo que nosotros teníamos un compromiso de hace unos años atrás de llegar a un porcentaje del gasto del Ministerio de Salud en materia de salud mental, que era el 5%, y estamos en un 2, algo, y claro, cerca del 3%, y no hemos llegado ni cerca de lo que nos habíamos comprometido. Entonces, la primera pregunta, para abordar el tema en general, y después le voy a preguntar por el proyecto propiamente tal, es en este trabajo que me imagino que tienen de alguna manera con el Ministerio de Salud, ¿hacia dónde va encaminada esta ley de salud mental que supuestamente va a llegar en algún momento? O sea, ¿tiene alguna fecha? ¿Les han comentado alguna fecha? ¿Tiene, no sé, un presupuesto en algún momento que de verdad se vaya a cumplir? O sea, que nos informen un poco sobre las conversaciones que han tenido o que esperan tener con el Ministerio, que es como lo que más nos gustaría saber. Por ejemplo, el doctor París en su presentación habla de formar y capacitar recursos humanos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes, establecer programas de posgrado, mantener educación continua, habla de investigación, ustedes también hablan de investigación. Entonces, a mí me gustaría saber un poco en qué tenor está esto de realidad, digamos, y no solamente de buenas intenciones. O sea, ¿cuánto de esto puede concretarse a la brevedad? También, por ejemplo, las opiniones de las enfermedades auge que ya han ingresado, porque tenemos canastas auge en materia de salud mental, al menos 3, entiendo yo. ¿Cuál es la opinión? ¿Están actualizadas las guías? ¿Qué es lo que falta? O sea, un poco que nos ilustren al respecto del tema. Y sí quisiera preguntar sobre el proyecto de ley propiamente tal, que es un esfuerzo acotado por lo que explicaba el diputado Torres, el presidente, que son las atribuciones que tenemos como parlamentarios. Y en ese sentido, claro, todo lo que es efectivamente poner la legislación nuestra al tenor de los compromisos firmados internacionales, uno de estos es fundamental. O sea, tiene que ver con de qué forma nosotros hacemos el tratamiento de nuestros pacientes con problemas de salud mental, ya sea de discapacidad intelectual,
ya sea de salud mental directo, propiamente tal, como puede ser una enfermedad bipolar, una esquizofrenia, una depresión, etcétera, y como pueden ser las demencias, que en estricto rigor, a mí, y lo conversaba con el presidente en alguna oportunidad, no me queda tan claro si está suficientemente reflejada esas diferencias, en el entendido que todo es salud mental, pero son situaciones diferentes. No es lo mismo una discapacidad intelectual que una esquizofrenia. No es lo mismo una demencia del adulto mayor que una enfermedad bipolar. Entonces, a mí me gustaría, si ustedes en este proyecto, lo que significa entregarle la responsabilidad al juez de lo que es la internación forzada, porque finalmente el fuerte de este proyecto es eso, ¿no es cierto? La discusión entre los que creen que la atención se da con internación versus los que creen en una intervención más comunitaria. Y es una discusión que también la damos en todo lo que son los niños. Y es la discusión que hoy día se está dando en materia del Sename, con otro cariz, con otro contexto, pero que es la misma discusión al final del día. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran hacer, si es que creen que las hay, distinción en estos subgrupos. A mí, y no tengo la respuesta, ¿va a poder alguien de la administración tomar decisiones para internar que posteriormente sean refrendadas por un juez, como se está discutiendo, por ejemplo, la Ley Marco de la Infancia en materia de protección de derechos? ¿Eso debiera quedar claramente establecido en este proyecto de ley también o no? ¿Hay alguna diferencia en el tema de la internación según si sea discapacidad intelectual o sea una demencia? A mí me gustaría, si se pueden referir, porque yo creo que esto tiene que ver con la esencia más básica de los derechos humanos, digamos, ¿no? Y por eso partimos con esto. Y si bien no tiene espectacularidad probablemente, yo creo que en el día a día de cómo este país respeta los derechos de las personas tiene mucho impacto. Entonces, a mí me gustaría que nos ayudaran a entender un poco cómo hacemos el alcance desde el punto de vista clínica, porque vamos a tener posteriormente el tema legal, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo legal también se debe supeditar muchas veces a las decisiones clínicas del bienestar del paciente. No podemos ponerlo al revés. Entonces, si pudieran ser explícitos al respecto del articulado del proyecto y si creen que hay alguna falencia en alguna parte, si creen que debiera haber algo que se nos fue, si creen, independiente que tenga patrocinio o no, porque al Ejecutivo lo podemos conversar, yo creo, pero me gustaría que fueran extremadamente claros en el proyecto de ley su opinión de cómo está redactado. Gracias, presidente. Gracias, diputada Rubilar. Me pidió la palabra el diputado Macaya. A ver, fundamentalmente valorar que estemos discutiendo esto. Yo soy un poco más pesimista si no veo una acción distinta del Ejecutivo con respecto a estos temas. O sea, esto se quedan buenas declaraciones de intenciones. Si al final del día nos ha acompañado o sea, para mí sería una muy mala noticia que este proyecto permaneciera como está, presidente. O sea, creo que al final del día este proyecto en el trámite legislativo, de aquí a que lo veamos en la sala de la Cámara, ojalá pueda ser recogido por el Ejecutivo con alguna indicación que incorpore recursos, porque en definitiva las declaraciones todos las compartimos, se establecen una serie de derechos, pero que no van a tener sustento en la realidad si no somos capaces de darle sustento práctico con los recursos necesarios. Es una época buena para hacer esta discusión quizás, presidente, porque el próximo fin de semana en la Teletón se hace toda la discusión de la discriminación para las personas que sufren algún problema físico, pero esa discusión quizás no ha sido tan profunda en los temas mentales. Las cifras que nos mostraba el doctor París son impresionantes y probablemente van a seguir siendo más impresionantes a medida que se vaya generando un envejecimiento de nuestra población. Así que yo en ese sentido, presidente, a lo mejor me perdí la sesión donde estuvo la ministra y donde además de valorar el proyecto, no recuerdo haberla vista pronunciando sobre este proyecto de ley, pero a mí sí me gustaría que como comisión se lo pudiéramos pedir, un pronunciamiento y que se pudiera hacer una revisión integral, porque como me imagino que para los autores de la moción es importante que este proyecto se pueda aprobar, pero si se aprueba tal y como está, son bonitas intenciones, una declaración bien, como tantas otras que ha tenido este Parlamento, pero si no va con los recursos necesarios, va a quedar en eso. Así que quizás esa reflexión más en la línea de lo que han dicho, que yo sé que lo valoran, pero
pero no, las declaraciones sin sustento práctico no sirven de mucho, y por eso ojalá y que la Comisión pudiese acordar cuanto antes escuchar al Ejecutivo su opinión sobre este proyecto y el complemento presupuestario que se requiere para sacar adelante una buena ley de salud mental. Gracias. Gracias, diputado Macaya. Bueno, finalmente voy a hacer yo mis consultas. Primero, compartiendo lo que han planteado los otros diputados en el sentido de que quisiéramos, ojalá, una ley con recursos y obviamente que el Ejecutivo se haga cargo de ello y pueda entonces ser mucho más amplio de lo que hoy día abarca. Tampoco quiero desestimar si es que no se cumple eso respecto de lo que podríamos aprobar con lo que ya tenemos escrito en las mociones parlamentarias. Porque efectivamente para mucha gente es muy distinto que existe un régimen de internación voluntaria o no, desde la perspectiva sobre todo del respeto de sus derechos fundamentales, o lo que hoy día existe respecto de algunos procedimientos quirúrgicos. Estoy hablando de esterilización, estoy hablando de psicocirugía, que se realiza muchas veces sin consentimiento. También para esas personas esta ley puede tener un efecto importante. Y también desde la perspectiva de la investigación, si llegamos a una conclusión respecto a cómo respetamos los derechos de las personas que muchas veces son, digamos, utilizadas en determinados mecanismos de investigación. Entonces, yo sé que es acotado, pero tampoco es baladí, para que nos pongamos, digamos, en el contexto real de lo que estamos discutiendo, y no con ello vamos a renunciar a que ojalá puedan existir recursos asociados. No sé si logro explicarme, pero es para que no nos vayamos de un extremo a otro y digamos que es tan inconsistente que no tiene ningún valor, porque yo creo que sí lo tiene. ¿Ya? Dicho esto, me parece interesante además que ella nos acompañe la neuróloga hoy día, porque lo discutimos en la sesión especial de salud mental. Chile es un país que, aparte de estas patologías del área afectiva y del área cognitiva, que son las clásicas que hemos visto desde la psiquiatría, y en la medida en que va cambiando obviamente su pirámide demográfica, también va a ir recibiendo mayores cantidad de pacientes que tienen problemas o patologías asociadas al área neuropsiquiátrica, digamos, o desde la neurología, como son las demencias. Y efectivamente hay esfuerzos que se están haciendo en algunos lugares. En Valparaíso entiendo que está desarrollándose en la Universidad de Valparaíso un proyecto para hacerse cargo, sobre todo pacientes de Parkinson o que tengan Parkinson y Alzheimer, que son patologías que van generando efectos importantes, sobre todo en el mundo del adulto mayor, y debemos también ser capaces de poder incorporarlo en la perspectiva o en la lógica tanto de la investigación como de la prevención, la pesquisa precoz y el tratamiento. Y hablo de la pesquisa precoz porque muchas veces llegamos al Parkinson cuando ya existen síntomas que son bastante más tardíos y podríamos haber llegado a lo mejor un poco antes y haber generado tratamiento para mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Entonces, creo que es importante poder abrirse a la discusión un poco más amplio de lo clásico y en ese sentido agradezco el aporte que se está entregando. Entonces, a mí me gustaría que pudieran pronunciarse en términos específicos respecto a este proyecto de ley y aquellas falencias que ustedes consideran que además pudiéramos incluir, considerando que tenemos la limitante de los recursos, pero a lo mejor dentro de lo que está planteado en la lógica de derecho debemos también hacernos cargo de alguna cosa que falte o modificar alguna otra para mejorar algunas de las cuestiones que hemos estado conversando hoy. Bien, le ofrezco la palabra. ¿Quién quiere partir? ¿Sí? Alejandra. Necesito que prender. Quiero presentar al coordinador de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Psicólogos de Chile, Francisco Somarriba, que me gustaría que en este minuto pudiera, digamos, responder algunas cosas puntuales. Buenas tardes, yo soy Francisco Somarriba, soy psicólogo, colaborador de la formación de becado psiquiatría de la Universidad de Chile y coordinador de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Psicólogos, si es que ya lo había dicho la presidenta. Para tratar de referirme a todas las preguntas de los señores diputados hoy día, quisiera establecer algunas cosas para poder dar un pie de discusión. En el año 2001, como ustedes sabrán, se estableció un Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, con proyecciones hasta hace 2 años atrás, del cual se han visto resultados bastante contradictorios, todo ello expuesto en un informe de la OMS del año 2014, entregado a la anterior ministra Molina, en el cual se estipulan varias de las razones por las cuales se ha fracasado en salud mental.
dentro de las cuales se establece justamente la falencia de legislación, pero principalmente se ha establecido que dentro de la primera delimitación del plan, de ese plan, no hubo una estrategia sobre una administración pública o una estructura pública suficiente para poder dar abasto a los planes paralelos en términos de tratamiento. Dentro del gobierno de Ricardo Lagos se promulgaron los GES, tratando de hacer intervención sobre 3 patologías en salud mental, sin una estructura adecuada para poder hacer la intervención. Actualmente se está hablando a nivel de Ceremi sobre el próximo Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría desde el año 2016 hasta el año 2025, dentro del cual se establece el ánimo de favorecer la discusión sobre una ley de salud mental. No obstante, lo que sí es preocupación de la gente dentro de los colegios profesionales que fuimos invitados y los grupos ciudadanos que participaron dentro de la consulta, sí se manifestó como preocupación grande que el Plan Nacional de Salud Mental no fuera a la par de ir acompañado con las modificaciones estructurales necesarias dentro del Estado para poder hacer eso. Una de las cuales tiene que ver, por ejemplo, con el actual proyecto de ley, que sin duda es muy parecido al proyecto de ley argentino en cuanto a salud mental, pero carece de un sinnúmero de artículos y legislaciones que son necesarios para poder salvaguardar las preguntas que tienen los señores diputados, como por ejemplo la cirugía a personas que no tienen uso de sus capacidades mentales, o bien la protección de los derechos de los niños. Es la experiencia de otros países, particularmente Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Holanda, que se ha establecido dentro de las leyes de salud mental estructuras administrativas para la gente que trabaja en salud mental. No solamente en términos de carrera funcionaria, sino de funcionamiento total de la estructura, en términos de flujo de ingreso, intervenciones necesarias, tiempos de intervención, especialidades necesarias, formaciones necesarias y tanto de derechos y deberes que ya se establecen en la ley actual vigente en Chile. El gran dilema de eso es que implica un movimiento grande por parte de, como ustedes decían, del Ejecutivo para tratar de ingresar todas estas modificaciones y verlo en términos de recursos económicos. Quizá yo les pueda decir a los señores diputados que ustedes podrían decir que este año se estableció dentro de la OMS, a través de un estudio que se realizó en Estados Unidos, que el retorno por inversión en salud mental, por cada dólar invertido hay un retorno de $4. Por cada dólar invertido. Ustedes lo pueden... Sí, nosotros se los hacemos llegar, sí. Todos los estudios que la comisión es necesaria, nosotros se los vamos a llegar. Ahora, de lo que decía el doctor París como presidente del Colegio Médico, yo quisiera ser incluso un poco más alarmante. En este momento las cifras de suicidio en adulto mayor son más graves que las de suicidio juvenil. Como decía la presidenta, en este momento en personas de entre 10 a 25 años se suicidan 8,7 por cada 100.000 habitantes. En los adultos mayores en Chile se suicidan 14 por cada 100.000. Nosotros somos altos. Y es una realidad que no se ve mucho, principalmente por muchos mitos que rondan en torno a la adultez mayor. ¿Ya? Principalmente que algunos son tratados como bebés dentro de la familia o principalmente que son muchas las cuidadoras son mujeres. Yo quizá discrepo con el diputado Asbun, pero los estudios dicen que se tiende a equiparar en términos de género. Y principalmente también se ve que como las patologías más grandes tienen que ver con suicidio en la adultez mayor, muchos de ellos la comorbilidad con trastorno de personalidad o depresión es bastante alta, que es lo que lleva al suicidio finalmente. Porque los trastornos como la demencia tienen un impacto en la salud afectiva, como lo decía el presidente de la comisión. Entonces, eso es lo que lleva finalmente a la conducta de suicidio, que son mucho más efectivas. En la población general son mucho más los hombres los que se suicidan, con una razón de 12:1 o 13:1. Los adultos mayores es 8:1. Hombres. Y como se viene en la estadística, de aquí al 2050 va a ser sumamente urgente tratar ese problema. También quisiera poner a disposición de la Comisión varias correcciones de cifras, particularmente la que decía el señor diputado
allá en torno a la cifra de psicólogos actualmente prestadores de salud individual. La cifra de este año de la Superintendencia del 2016 es de 45.922 psicólogos, que también fue dado por este informe de la OMS del 2014, diciendo que fue la profesión que más aumentó su presencia en Chile, siendo que el promedio de las otras profesiones, tales como matronas, médicos cirujanos, dentistas, odontólogos, y otras profesiones subió un promedio de participación en el sistema público alrededor de 5 o 6%. El número de psicólogos subió a 17,5%. En el año 2010 la cantidad de psicólogos prestadores individuales de salud era de 30.000 y en 5 años ha subido 50% más. Ya estamos en 45.000 y probablemente va a seguir subiendo debido a que hay 3.000 psicólogos formándose anualmente en Chile. Tratando de dar un entendimiento a esa cifra y también tratando de responder a lo que decía la diputada Rubilar. Hay un problema grande que quizá suene abstracto, pero quisiera proponérselo así a la comisión, y es que pensar duele. Así como cuando hay lesiones de diversos componentes biológicos en el cuerpo y uno trata de hacer algo y duele, muchas veces darse cuenta de los problemas que pasa en nuestra propia calidad de vida y sociedad duele. Y hemos sido testigos de cómo en los últimos años, aparte de los movimientos sociales, mucha gente ha empezado a darse cuenta de la situación en que está y los grados de malestar social que se encuentra, ha empezado a doler más. Y no ha sido casualidad que en los últimos 10 años las cifras de suicidio han aumentado progresivamente y que hemos llegado a niveles de depresión muy alarmantes, tal como lo dice la OMS. En ese sentido, una ley de salud mental tiene que considerar esas diferencias culturales. Como se lo mencionaba, el proyecto actual de salud mental, como es de un origen más argentino, toma en cuenta las variables culturales de ese país, donde el 50% de la población va a terapia psicológica, en comparación a los bajos niveles de consulta que nosotros tenemos en Chile, estables por las dificultades en cobertura, por ejemplo. Más aún, como yo les sugiero que pensar duele, muchas veces en mi experiencia en salud pública, cuando una persona empieza a ir a tratamiento, es muy difícil socialmente. Disculpen por la palabra que voy a usar, pero muchas veces la gente no quiere ir porque les dicen loco en la calle o le dicen que está psicoseado. Entonces es muy difícil entrar a discutir una variable en torno a la salud mental en la población general si es que no se considera una variable social al mismo tiempo. Una de las cuales es nuestra preocupación como colegio psicólogo. Y por último, para poder cerrar la discusión y quizá contestar otra pregunta más general, es relevante poner dentro de quizá del tapete, dentro de la importancia de la discusión de una legislación de ley de salud mental, es que al final del día es un concepto muy transversal y al mismo tiempo muy influyente. Y ese es quizá uno de los principales problemas de legislar. Puede afectar cualquier tipo de actividad humana. Si nos dedicamos a hablar exclusivamente de educación o de trabajo o de salud o de calidad de bienestar de vida o desarrollo social. Por lo tanto, hacer una legislación robusta sobre esta materia requiere también considerar cómo, así como se ha podido hablar de cómo está la salud mental de los niños y jóvenes en Sename, también cómo otras instituciones del Estado se han visto sin duda impactadas por un mismo problema que vuelve a circular nuevamente, que al parecer salud mental tiene que ver con ciertos problemas fundamentales de derechos humanos, pero no el derecho humano en sí mismo tiene que ver con la salud mental. Esa quizá es una variable relevante al tratar de ponerlo sobre la mesa, que si bien el Estado nosotros consideramos que debe proteger todos los derechos humanos, muchas veces en materia de salud mental no es la única discusión relevante, porque quedan fuera variables que son mucho más difíciles de consignar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor París. Voy a contestar brevemente algunas de las preguntas y le voy a dejar a Andrea Lachevsky que conteste las más difíciles. No, yo creo que independiente de lo que pase con el Ejecutivo hay que seguir avanzando en la discusión de la ley. Yo creo que es muy importante
no sé si ustedes dicen que son colegisladores, pero en este caso son los que están llevando adelante el proyecto, así que yo seguiría con la discusión y ver la forma después de allegar recursos. Lo que dijo Carla es verdad, el porcentaje, yo lo dije en la presentación, 2,14% solo del presupuesto de salud se dedica a la salud mental. Está el doctor Gómez también del Ministerio de Salud acá, que me imagino que va a estar invitado o estuvo invitado y tiene mucho más antecedentes que yo. Y la idea justamente era llegar al 5%, aunque hay otros países que tienen un porcentaje dedicado mucho mayor al tema de la que estamos discutiendo. Con respecto a la intervención forzada, a otros temas más difíciles, Andrea va a tratar de contestar, pero yo creo que eso hay que discutirlo largamente. Hay un concepto también ético, legal, como decía Carla, familiar, en fin. Yo creo, lo dijo el diputado Macaya y me parece que el diputado Torres también, con respecto a que hay que conseguir más recursos, y lo dijo el diputado Fun, que se retiró, con respecto a la cobertura. Yo creo que hay que incorporar, y en este sentido FONASA es súper importante, incorporar nuevas prestaciones, o sea, incorporar prestaciones que tengan que ver con salud mental. Cuando FONASA incorpora una prestación, digamos, que requiere obviamente apoyo económico también, inevitablemente las ISAPRES tienen también que incorporarla. Entonces, si nosotros incorporamos prestaciones relacionadas con estas patologías, la población va a tener más cobertura, va a tener más posibilidad de ser atendida con respecto a este tipo de patologías. Obviamente que el Ejecutivo es importante, pero yo seguiría avanzando en la discusión y quería referirme a lo que dijo el presidente de la Comisión, que el tema de investigación, nosotros lo hemos discutido mucho ese tema. Y de hecho en la Ley de Derechos y Deberes y en varias otras leyes justamente se ha puesto el acento en las personas que están con problemas de conciencia, con problemas mentales en relación a la investigación. Pero también ahí ha surgido una cosa gravísima, que es los pacientes que están inconscientes en la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, que también caen en este rubro y que están impidiendo la investigación en algunas patologías no mentales, sino que tienen que ver con trauma, accidentes, shock, en fin. Por lo tanto, habría que ahí también discutir ese tema. Yo le voy a dejar a Andrea que conteste las preguntas referidas a la parte más técnica que hizo también la diputada Rubilar. La bipolaridad está incluida en el auge, por ejemplo, pero a lo mejor hay que incluir también algunas de estas patologías en el auge. No sé, eso parte... Voy a dejarle a Andrea esa pregunta. Bueno, en relación a lo que es del Ministerio, bueno, no soy la que mejor puede responder eso, pero hasta donde yo sé en el Ministerio hay dos iniciativas relacionadas con la salud mental. Uno es el plan de demencia, que ya que está en proceso de revisión el documento final, y para este año se solicitó en el presupuesto fondos para empezar con su implementación mediante instalación de unidades de memoria en los servicios de neurología y fortalecimiento de la atención primaria en cuatro regiones, en 4 servicios. La ley de salud mental, hasta donde yo sé, no tengo más información, porque creo que se está elaborando una ley de salud mental, pero digo, no sé. Un poco a lo que refería la diputada Carla Rubiral, creo que pone énfasis en una de las grandes dificultades que debe tener toda ley de salud mental, es la necesidad de poner atenciones graduales y que respondan a las necesidades de la persona, y que a la vez que no se sobremedicalice y no se pongan atenciones demasiado complejas para quien las requiera, pero que tenga la capacidad de sí tener atenciones de alta complejidad para un subgrupo que es el más demandante. Y quizá es un problema que uno puede, leyendo, nosotros recibimos 2 proyectos de ley, un proyecto de ley, el
563, y cuando uno los lee, una de las preguntas que uno queda con, una de las críticas que uno podría hacer justamente en ese proyecto de ley, que establece cierto tipo de terapia, por ejemplo en el artículo 5, derecho a tener un proceso psicoterapéutico. Creo que si uno considera la complejidad de los trastornos de salud mental, más bien uno tendría que tener derecho a tener una atención no farmacológica acorde a las necesidades de las personas, y eso no siempre son psicólogos, muchas veces son psicólogos, pero en otra ocasión son terapia ocupacional, otras veces son asistentes social. Creo que es bien importante, si uno piensa una ley como el marco general para una buena política pública, no restringirse a un solo tipo profesional, porque vamos a caer en el gran problema que probablemente tiene la atención de salud mental en Chile, que se atiende, está muy bien hecha, yo creo, para gente con trastornos leves o moderados, pero fracasamos para gente con trastornos severos. Y ahí está el caso de la bipolaridad. Probablemente la mayoría de las personas con bipolaridad andan muy bien con los recursos que tenemos, pero hay un subgrupo que tiene una atención mucho más intensa, y creo que es importante poner eso. Sí, diputada Rubilar, nos quedan 4 minutos. Yo haría esta última pregunta y no sé si Alejandro también quiere redondear después al final. Así que les pido 5 minutos de extensión. Sí, presidente. Ya, y ahora sí. Sí, no, sobre ese punto yo tengo las dudas porque tengo mucha sensación de que uno de los problemas que uno tiene con el auge muchas veces es la barrera de entrada, más que la canasta, que a veces sí tiene problemas, pero en general es la barrera de entrada. Y en el caso particular de la bipolaridad, mi sensación es que en innumerables oportunidades no se diagnostica como trastorno bipolar, sino que se diagnostica como depresión. Y al diagnosticarse como depresión, muchas veces se trata como tal, porque efectivamente la bipolaridad tiene mucho de depresión, de esa fase, digamos. Ahí es más probable que uno encuentre un paciente en la fase depresiva que en la fase maníaca. Y cuando uno trata como depresión propiamente tal, limpia, ese tratamiento muchas veces empeora a los pacientes. Entonces, yo por eso preguntaba al respecto de si las canastas estaban bien, si eran suficientes, si están como corresponden para el ingreso, etcétera, etcétera, porque mi experiencia de la aproximación, que es limitada en materia de salud mental, es de este tipo de cosas, digamos, en la práctica. Gracias, diputada Rubilar. Si Sí, ahí lo de la bipolaridad no le podría responder específicamente, pero yo creo que todos los trastornos de salud mental, lo que uno se encuentra, el subdiagnóstico y la dificultad diagnóstica también. Entonces, cuando uno hace tiempos muy limitados, encasillar, y muchas veces otra cosa que una realidad, uno lo quiere encasillar a las personas en diagnósticos precisos y hay un subgrupo que no se pueden hacer diagnósticos precisos, y que el tiempo nos va a decir que es el mejor tratamiento. Y yo no soy psiquiatra, pero uno puede encontrarse con casos que al principio uno piensa con una depresión y después las cosas evolucionan. Entonces, tiene que haber flexibilidad. El otro punto que hay otro en relación a lo que es lo que pone en uno de los artículos de la ley, hay un problema que dice en caso de que la interdicción, de que para proteger a las personas se llega a la interdicción, ahí uno se encuentra con una limitante mayor, que en Chile la interdicción es blanco y negro. En muchos casos, por ejemplo, en demencia, uno debería casi proponer una interdicción con fines financieros, porque las personas no tienen la capacidad ya de gestionar sus bienes, pero eso no significa que no pueda hacer otras cosas como ciudadano, pueda hacer otra actividad. El problema es que la única alternativa que existe actualmente cuando uno quiere proteger a las personas para que no malgaste sus plata y se tiene que llegar a la interdicción, es la interdicción, lo que significa una eutanasia social. Entonces, si uno empieza a protección, interdicción, se va a tener que proponer otro trabajo de cómo uno modifica la ley de interdicción, que de hecho por eso nos ganamos el premio, porque dijimos que tenemos una legislación anticuada. Que sería bueno enviarlo, ¿no? Sí. Sí, sería bueno que pudiera hacernos llegar, porque entendemos que el área que hay una serie de elementos que no están considerados acá, modificaciones al Código Civil y otras cosas que no están consideradas acá. Y por último, yo creo que la internación forzada
con riesgo de ser políticamente incorrecto, creo que una de las cosas más complicadas, porque uno tiene que considerar que uno de los problemas de estas patologías es que muchas veces hay conciencia de enfermedad. Entonces, ¿cómo lograr un sistema que realmente proteja los derechos de las personas, que no se violen sus derechos fundamentales, pero que no se olviden que muchas personas no se dan cuenta que están enfermos? Y omitir esa realidad creo que es construir sistemas legales que no reflejan la realidad de estas personas. Ejemplo, personas con demencia, que dicen que no, yo puedo seguir viviendo solo, pero no pueden seguir viviendo solos. O el problema también, bueno, me imagino que es dramático, una persona con alto riesgo de suicidio y que uno sabe que si uno no hace una internación se va a suicidar. Entonces creo que hay que ser muy cauto y hasta donde sea. Hay mucha literatura que está viendo cómo realmente uno hace un sistema que proteja a las personas, pero que no niegue la realidad que estamos hablando muchas veces con gente que no es capaz de juzgar sus propias capacidades y cómo somos capaces de protegerlos. Creo que eso es bien importante tenerlo. Muchas gracias. Me dijo que le había llegado solo el boletín 10.563. No, me llegó también el otro. ¿Le llegó el otro también? Sí. Ah, ya. Si no, para habérselo pasado. Para que nos remite entonces después el estudio. Doctor Pari, y luego para que puedan finalizar. Un solo tema. Además de médicos o psicólogos y médicos, yo dije en mi intervención, y creo que en la ley, lo acaba de decir Andrea, hay que incorporar enfermeras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, porque, como dije, sucintamente es un tratamiento multidisciplinario. Completamente de acuerdo. Bien, le voy a ofrecer la palabra a Alejandra para que pueda su última intervención. Gracias, presidente. Bueno, haciendo análisis del decreto, hay un tema que sería interesante abordar, que es el tratamiento, el seguimiento del tratamiento. Eso es algo fundamental, y la no variación del psicólogo. Hay mucha variación del psicólogo. Se entiende que los estudios en psicoterapia son mucho más relevantes que la farmacología. Esas son las últimas investigaciones. Entonces, es fundamental que no haya cambio de terapeuta y el seguimiento del tratamiento, es decir, con la familia, con la comunidad, la inserción, ¿no es cierto?, laboral, que es un ente biopsicosocial, ¿no? Ahora bien, desde la perspectiva de salud o problemas de salud mental, escuchaba a la diputada Rubilar. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué son los problemas de salud mental? ¿Desde dónde hacemos el corte? Desde mi perspectiva y la perspectiva del Colegio de Psicólogos, cualquier trastorno de cualquier tipo, psicológico y físico, te complica. Y esa complicación te aborda un tipo de discapacidad, que puede ser simple, menor o mayor. Entonces, hay muchas explicaciones del DSM-4, el trastorno de psiquiátricos, ¿no?, que ahí hay toda una clasificación, pero desde esa mirada, todo lo que estamos hablando en este minuto, siento y veo que es terreno de nadie. Uno le responsabilizamos a Hacienda, otro a la legislación, pero nosotros aquí estamos sentados para decir la responsabilidad tremenda que tenemos, individual, personal, de la irseidad, de pensar en un otro, de decir estamos aquí mirando los femicidios, estamos aquí mirando los suicidios adolescentes, estamos aquí ¿para qué? ¿Para conversar? Porque, como bien dijo mi colega, la verdad duele. Y desde esa perspectiva yo honestamente hago un llamado casi desesperado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestro camino a seguir en este minuto? Vamos a Hacienda, hablamos con el ministro. Señor, dele más importancia a la salud mental en Chile, no le dé el 2%. ¿Usted quiere que haya más suicidios infantiles? Esperamos que llegue un proyecto ley para eso. Veamos que en el Sename haya muertes de niños, porque verdaderamente no hay un aborde biopsicosocial bien complementado. Aquí nadie es responsable y todos somos responsables. Esa es la realidad, señores diputados. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. No, bueno, les agradezco a ambos porque realmente ha sido muy importante para nosotros escuchar. También agradezco que venga la gente del ministerio porque han estado presentes en todas las sesiones y también han podido escuchar directamente lo que nos han estado planteando los invitados.
Solo pedirles que si, aparte de la información que le hemos requerido formalmente, que nos hagan llegar, además tienen alguna apreciación puntual respecto de modificar algo o de agregar algo que falte, que nos puedan hacer llegar también como inquietud. Lo hemos hecho a veces también con el Colegio Médico. Como son dos proyectos de ley, hay dos textos distintos y ya no hemos todavía estructurado cómo vamos a fusionar, pero sería bueno igual poder recibir ya cosas más precisas y detalles respecto de ese articulado. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.